Bienvenidos, aquí estamos una vez más en esto que es el mensaje. Fidelidad en la tentación. Ese es el mensaje para hoy bajo la serie Fieles Administradores. Fidelidad en la tentación. Así como Job fue nuestro ejemplo el domingo anterior y vimos cómo Job fue un hombre fiel en medio de sus pérdidas, hoy miremos el ejemplo de José, cómo José fue un hombre fiel frente a la tentación. Este texto de Génesis 39, versículos 7 y 8, nos pone en contexto. Mire usted lo que dice acá. Y la esposa de Potifar, ¿quién era Potifar? Bueno, Potifar era el jefe de José. Lo había colocado y, como vamos a ver más adelante, en una posición y le había entregado esa posición. Pues la esposa de este hombre, de Potifar, dice que pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, me dijo, y acuéstate conmigo. Esta no fue una invitación cualquiera. Dice que esta invitación venía con el contenido de orden. Dice que ella le ordenó que hiciese eso. Pero ¿qué hizo José frente a esa tentación? Dice, pero José se negó. José se negó. Ahora, la pregunta que nos vamos a plantear y vamos a buscar contestar es, ¿qué hizo que José tuviese la fuerza para mantener su fidelidad? ¿Qué hizo? ¿Por qué José pudo, frente a la tentación, no sucumbir? ¿Por qué José se logró mantener fiel frente a la tentación? Pues mire usted que la misma porción nos entrega qué es lo que había en José, que debe de haber también en nosotros, que nos va a dar robustez, fortaleza y convicción al estar frente a diferentes tipos de tentaciones. En este caso, era tentación sexual para José. Pero queridos hermanos, hay diferentes tipos de tentaciones que a diario se nos presentan. ¿Qué necesitamos nosotros cultivar que tenía, vuelvo a mencionar, José en su interior, que le hizo estar firme, sólido frente a la tentación? En primer lugar, José tenía esto, el sentido de responsabilidad con lo que había recibido. Eso es bien importante, el sentido de responsabilidad con lo que tú has recibido, con lo que yo he recibido. Aquí digo lo siguiente, ese sentido de responsabilidad del que estoy hablando acá es la conciencia que se tiene de la confianza que alguien ha tenido y tiene en nosotros, que alguien ha tenido y todavía sigue teniendo en nosotros. Pues, ¿qué hay que hacer con eso? Ser responsables, el sentido de responsabilidad. ¿Sabe? Eso te guarda de tentaciones. Cuando estás casado, y entonces actúas con responsabilidad por la confianza que alguien te entregó. Esa persona te entregó confianza y tú respondes responsablemente a esa confianza. ¿Por qué donde laboras no haces lo indebido? Por la confianza que se te ha entregado. Es así. El sentido de responsabilidad porque alguien está confiando o ha confiado en nosotros. Y mire usted qué era lo que José tenía. Dice el capítulo 39 en el verso 8. Mire, le contestó José a la mujer después de que le ordena que se acuesta con ella. Mi amo confía en mí. Si hay alguien que no está aquí, pero es una persona que ha confiado en mí. Y le dice, y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. O sea, esa confianza que alguien había tenido en él, le había abierto una puerta. Y José no podía abusar de esa confianza. No podía violentar esa confianza. ¿Por qué? Porque era responsable. Hermanos, fácilmente se cae en la tentación
porque nosotros olvidamos nuestras responsabilidades. La vida es una responsabilidad y podemos nosotros caer en la tentación de gastar más de lo que debemos de gastar en términos económicos o de hacer algo indebido si no vemos nuestras relaciones y no vemos lo que se nos ha confiado de manera responsable. Es que así es. Cuando uno cae en la tentación por algo, seducido por algo, es porque uno no fue muy consciente de lo que esto significaba y la corresponsabilidad que nosotros tenemos. Porque algunos de nosotros pensamos que lo que recibimos en la vida, lo recibimos porque tenemos el derecho a recibirlo. No, lo que uno recibe, y sobre todo como un voto de confianza de parte de alguien, es, trae consigo, mejor dicho, la necesidad de que nosotros actuemos de manera responsable. Si es que esa conciencia te va a dar fuerza para decir no. O sea, José dice que se negó por esto que le está expresando ahí. Se lo vuelvo a leer. Mi amo confía en mí. Tú vas a detenerte para no sucumbir a la tentación porque sabes que hay alguien que está confiando en ti. Vuelvo a mencionar, tienes tu esposa, tienes tu esposo, se te entregó una responsabilidad en algo. Entonces tú sabes que hay alguien que cuando dio ese paso, dio un paso de confianza en ti. Entonces hay que actuar con responsabilidad. Esté ahí esa persona o no esté, tú necesitas actuar con responsabilidad. Yo necesito actuar con responsabilidad. Y eso nos va a dar fuerza. El que nos desenvolvamos, insisto, de forma responsable nos da fuerza para no sucumbir a la tentación. En segundo lugar, otro elemento que estaba ahí en el interior de José que es importante considerarlo e imitarlo nosotros es esto, la comprensión de que hay límites. La comprensión de que hay límites. La tentación te invita a cruzar esos límites sin considerar las excepciones. Hermanos, hay excepciones. Dice el texto bíblico, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo necesito darme cuenta que cuando se confió en mí, como decíamos hace un momento, no es que se me entregó una licencia para hacer lo que yo quiera hacer. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo donde se enfatiza mucho el derecho que las personas tienen, pero poco la responsabilidad que los seres humanos tenemos. Y queridos hermanos, como siempre digo, el derecho que tú puedes reclamar es el que se desprende de la responsabilidad que has cumplido. Vuelvo a mencionar, el derecho que uno reclama es el que se desprende de la responsabilidad cumplida. No hay derecho que se reclame así por así, no. Primero es la responsabilidad y luego entonces el derecho que uno puede reclamar. Y aquí lo que encontramos es alguien que entiende que debe de moverse con responsabilidad y que en el contexto de sus responsabilidades debe de advertir que hay límites, que hay excepciones, que cuando se nos da algo no es para que nosotros hagamos con eso lo que se nos antoja. No, hay límites. Y vea usted lo que contesta José también. Génesis capítulo 39 en el verso 9. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, nadie aquí tiene más autoridad que yo. O sea, el hombre está consciente de toda esa descarga ¿cómo le digo?, de privilegio que se le ha entregado. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada. Dice. Cualquiera pensando que tiene autoridad y que no se le negó nada, pudiese pensar, bueno, si este señor a mí no me negó
nada y me dio toda esta autoridad, significa entonces que está bien la señora, puede ser mi señora. Porque así es, a veces nos desubicamos nosotros. Y por eso la tentación viene y nos saca de contexto. Porque olvidamos nosotros que la autoridad no es para desarrollarla o aplicarla sin ninguna limitante. Toda autoridad, hermanos, tiene límite, tiene límite. Entonces, mire usted, dice, él no me ha negado nada, con excepción de usted. ¿Por qué? Porque es su esposa. O sea, no creo que el Señor le haya dicho, mira, tú tienes autoridad sobre todo, menos sobre mi señora. No, él está entendiendo que es así. José está advirtiendo, o sea, yo puedo hacer esto, puedo administrar acá, puedo hacer lo otro, pero aquello no puedo hacerlo. Y reitero que es ahí donde la tentación toma fuerza en algunos de nosotros. Cuando pensando que tenemos derecho a todo, entonces podemos hacer de todo, sin límites. Hay límites, queridos hermanos. En todo hay límites. Hoy en día, insisto, está ese discurso eh, fuerte de que los seres humanos nos podemos mover a nuestro antojo y darle rienda suelta a nuestros deseos, sin considerar las consecuencias de eso. Pero no, no es así. En realidad, tenemos libre albedrío. Tenemos autoridad que el Señor nos ha dado. Pero eso no es licencia para matar, hermanos. Eso no es licencia para que nosotros nos desboquemos en cualquier dirección. No, hay excepciones. Y uno tiene que advertir cuáles son esas excepciones, sin necesidad que alguien se las indique. Saber que hay una línea y la tentación te invita a que cruces esa línea y que vayas al otro terreno, al terreno donde te vas a encontrar con lo destructivo para tu vida. Lo vamos a encontrar el mal en su expresión más grande. José entiende eso. Entiende que de esta línea para acá, él tiene autoridad y puede desenvolverse. Pero de esta línea para allá, ahí ya no. Esa conciencia, vuelvo a insistir, evita que demos pasos equivocados. Dos cosas les he mencionado que José tenía, que debemos nosotros cultivar para ser fieles administradores al momento de vivir tentaciones. Uno, el sentido de responsabilidad con lo que había recibido. Y dos, la comprensión de que hay límites. Y número tres, el entendimiento de su relación con Dios, de la relación con Dios, que no solo estaba el privilegio de haber recibido, que no solo estaba el Señor, que no solo estaba la posición, que no solo estaba la señora que lo estaba tentando, que estaba Dios. No, porque en medio de todo es Dios y nuestra relación con Dios. Esa conciencia de Dios hace que entonces nosotros entendamos que la tentación mal manejada es ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque la tentación mal manejada te va a conducir al escenario del pecado. Así es, la tentación es la seducción. La tentación es el pecado en sí. La tentación es la seducción. Pero si coqueteamos con eso, hacia donde eso nos va a llevar es al terreno del pecado. Y eso va a ofender a Dios. Y eso va a afectar nuestra relación con Dios. Mire usted lo que dice Génesis capítulo 39 en el verso 9. Es la conciencia, es el ejemplo de José. Dice acá, ¿cómo podría, después de todo el discurso que le hace, este hombre me dio confianza, este hombre me entregó posición,
yo entiendo que hay excepciones, pero al final de todo me doy cuenta de que si sucumbo a esta tentación, si no administro, si no soy fiel al administrar esta tentación que estoy recibiendo, yo, dice, voy a caer en el terreno de la maldad. Sería un gran pecado contra Dios. Atención, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad?, le pregunta. Sería un gran pecado contra Dios. No solo voy a afectar a este hombre, no solo voy a afectar la casa de este hombre, no solo voy a afectarte a ti que me estás tentando, sino que al final voy a trastocar todo, el proyecto, el plan, el diseño, la idea que Dios tiene. Imagínense que si José hubiese sucumbido a esa tentación, hubiese afectado todo el proyecto que Dios tenía con él. Entonces, el tema es eso, el tema es que debemos darnos cuenta que estamos respondiendo finalmente a lo que Dios nos ha entregado como diseño de vida para nosotros. Y vamos a afectar, vamos a meterle un elemento nocivo de maldad a nuestra vida, que va a terminar pasando factura. Entonces necesitamos, con asistencia de Dios, de Dios que no queremos ofender, con su asistencia, tener esa fuerza interna para darnos cuenta, Señor, líbrame de esto, porque al final voy a terminar afectando también mi relación contigo. Mire, el hijo pródigo cuando regresó, él no pudo vencer la tentación de sentirse seducido por el mundo y salió para allá, dice la parábola. Pero cuando regresó, él tenía esta conciencia de que su mal proceder había afectado dos ámbitos. Le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así es. Entonces, porque eso corre. Cuando sucumbimos a la tentación, algo va a correr ahí, que no va a ser bueno. Y, insisto, lo que nos da fuerza es decir, no, Señor, no quiero finalmente terminar alterando y afectando mi relación contigo o los planes y propósitos que tú tienes para mí. Entonces, tres cosas que José tenía como conciencia que le hizo estar fuerte en medio de la tentación. En primer lugar, el sentido de responsabilidad con lo que había recibido. Dos, la comprensión de que hay límites, que no todo se puede hacer. Y tres, el entendimiento de su relación con Dios. Que al final, como digo, pues eso es vital, que nuestra relación con Dios esté como debe de estar. Muy bien, queridos hermanos, espero que la reflexión de este día igual nos sirva y tomemos esto para que de manera personal podamos entregarle aplicación a nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Todos vivimos en algún momento circunstancias de tentación que nos invitan a ir al terreno de lo inadecuado. Pero Señor, tal como José, ayúdanos a tener estos niveles de conciencia, el sentido de responsabilidad con lo que hemos recibido. Todos hemos recibido algo que debemos de cuidarlo, Señor, y actuar en forma responsable, no irresponsable con eso. También, Señor, ayúdanos a entender que hay límites, aunque a veces nos damos a la tarea de creer que podemos hacer de todo. No, Señor. Hay parámetros, hay límites, hay excepciones, y es importante entender cuáles son para no caer ahí. Y Padre, también ayúdanos a entender que finalmente está nuestra relación contigo, que debemos cuidarla y debemos buscar que no se afecte. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos cruzado esa línea. Hemos alterado tus propósitos para nosotros. Ayúdanos para mantenernos como fieles administradores en medio de la tentación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, muy bien. Gracias, queridos hermanos, les bendigo y les invito para que el próximo domingo nos volvamos a encontrar en esto que es el mensaje. Bendiciones.